Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura ni el pensamiento del equipo de producción. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Macarena Podcast. Los invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal, le den me gusta y compartan. Hoy día presentamos como tema la realidad de un médico en Bolivia. Como invitado tenemos al médico cirujano de profesión en medicina general con 3 posgrados, diplomado en educación superior, diplomado en urgencia y emergencia médica, y máster en medicina deportiva. Ha sido docente en la Universidad Nacional Ecológica, médico del equipo de fútbol La Nueva Santa Cruz y médico también en eventos de combate a nivel nacional. Con 9 años de experiencia, trabaja en la Caja Nacional, en la Caja Petrolera y actualmente está trabajando en la Clínica Niño Jesús. Y también fue pionero en atención de pacientes con el doctor Franz Campos Rojas. Hola Macarena, ¿cómo va? Buenas tardes, Dios los bendiga. Doctor, cuéntenos sobre el entorno de su hogar en la infancia. Agradable, en la compañía de mi familia, de mis padres. Mi mamá es enfermera, hace 30 años. Prácticamente toda la vida he visto a mis padres trabajando. Mi papá es médico cirujano, de profesión igual, especialista. Y tuve una infancia agradable, estuve viviendo cómo fue la atención a los pacientes, veía yo a mis padres desde que tengo conciencia, atender a gente, operar, atender en un consultorio que teníamos en mi casa. Te cuento que mi papá armó un quirófano y como en esa época yo me quedaba solo con ellos, mi hermana estudiaba, entonces tenía un hermano más pequeño que era bebé y yo me quedaba a veces en el quirófano, me amarraban en una sillita. Tenía yo 4 años, lo que me acuerdo. Sus primeras memorias. Las primeras memorias, ¿no? Lo que se me viene a la cabeza. Yo estaba mirando cómo ellos estaban atendiendo un parto, por decirte, de emergencia, que llegaba en la mañana, a las primeras horas. Entonces, desde que yo tengo conciencia y desde que yo me acuerdo, siempre los vi a ellos ejerciendo, ¿no? Mi mamá enfermera, mi padre cirujano, mi mamá le instrumentaba, le ayudaba. Y siempre me crié en ese ambiente de medicina y de ver cómo ellos atendían a los pacientes y el agradecimiento que la gente les daba. Así que tuve una infancia relativamente normal, como te digo, ¿no? Salía, jugaba con los niños ahí del barrio, jugábamos fútbol, jugábamos con tierra, todos los juegos que hay típicos de nuestra región, ¿no? Iba al kinder, volvía, me llevaban, mis padres estaban en un kinder cerca ahí de mi casa, Josefina Bálsamo, y ahí estuve toda la vida en ese colegio que era unas 8 cuadras de mi casa. Cerca. Cerca. Entonces, de ahí proviene para que usted pueda tomar la decisión de elegir como carrera la medicina. Claro, todo el mundo dice, bueno, uno es abogado porque el papá es abogado, o uno es arquitecto porque los papás tienen una empresa de construcción, o uno es médico porque los papás, en este caso los míos, son médicos, ¿no? Entonces, y mi mamá enfermera. Yo, la verdad que, aunque ellos hayan sido otra profesión, nunca me vi, nunca me imaginé ser otra profesión. Nunca me imaginé ser abogado, ¿no? En mi familia todos son abogados, los únicos médicos son mi padre y mi persona. Tuve un ejemplo de ellos, de cómo atendían a la gente, cómo hacían un servicio. Y eso me enamoró más de la medicina, ¿no? Nunca me imaginé siendo otra cosa que no fuera ser médico. De ahí en su adolescencia, cuando ya termina la etapa del colegio y empieza la universidad, ¿qué sucede en su vida? En esa etapa te cuento que hubo un examen que se llama la Universidad Estatal Gabriel René Moreno, en el cual yo me preparé un mes, lo di, lo vencí al primer intento, y en esa época era dificilísimo, hablamos año 2005, era difícil entrar a la estatal y no habían plazas como es de costumbre y no es novedad para todos que es difícil entrar a las estatales y ocupar estas carreras que son principales, ¿no? Como medicina. Yo no me imaginé para otra carrera, pero por estrategia y táctica me postulé a ingeniería electromecánica, que no tiene nada que ver, sino que
era una carrera que nadie se postula, yo pensando que si me postulaba tal vez para la carrera de medicina me iban a cerrar la plaza. Sin embargo, aprobé muy bien el PSA, el examen para aprobar a la Gabriel, me saqué 86, bien me acuerdo, y me postulé y entré a la Gabriel, al primer intento. Pero luego ya hubo una frustración con el sistema público, el mal manejo de la organización de las universidades y facultades públicas, en la cual yo hice un maestro de oferta que se llama escoger las materias. Tenía como 6, 7 opciones yo. 5 materias tenían que entrar en el primer semestre. Te cuento que en esa época yo me desvelé, fui a las 10 de la noche a la Universidad Gabriel René Moreno, a las 10 de la mañana, después de 12 horas de estar ahí yo velando para un maestro de oferta para unas notas, para meter materia. Llego a la ventanilla, le enseño los maestros de oferta a la persona que me atiende y de 7 opciones que yo tenía y hartísimos maestros de oferta, solo me entraron 2 materias. Entonces yo dije, no, aquí no es. Entonces si yo agarraba esas 2 materias, después meter las otras 3, perder un semestre, luego pasaba un año y se alejaba más la posibilidad de ser médico. Entonces yo llegué a mi casa, hablé con mis padres y le dije, esta es la realidad, la situación. Lo intenté, pero no se va a poder. Yo, si es que no puedo entrar a una privada, no voy a ser médico, les dije, ¿no? Las respuestas de sus padres. Ellos me dijeron que me iban a apoyar, que iban a hacer un esfuerzo, ¿no? Porque medicina es una carrera cara, es una carrera difícil. Entonces yo tuve, gracias a Dios, la bendición de tener a mis padres que tenían las posibilidades, ¿no?, de que entre yo a una privada cualquiera, pero yo quería estudiar medicina. Inclusive tuve un lapso de 1 año y medio que ahí aparecen escuelas de éxito como Herbalife y otras compañías internacionales en las cuales me formaron para aprender el éxito, ¿no? Ya. Para estudiar la actitud, la ley de la atracción, estudiar liderazgo. Y ese año y medio inclusive estudié para no perder el tiempo, porque hasta que entraba a la universidad privada, entonces para no quedarme sin hacer nada, me acuerdo que entré a estudiar mecánica porque siempre me fascinaron los fierros, los autos. Esa es otra pasión que yo tengo. Tengo muchos hobbies que después te los voy a ir contando, pero uno de mis hobbies siempre fueron los motores, los fierros, así que yo quise estudiar para aprender y a ver, de repente era un gran mecánico, ¿no? Entonces no me gustó engrasarme, no me gustaba, siempre me gustó, prefería yo estar manchado que de grasa. Entonces también ahí dije, no, no es aquí. Porque es abismal, ¿no? Medicina con la mecánica. Y con ingeniería electromecánica. Y con ingeniería electromecánica. Entonces, quizás por un conocimiento y para darme cuenta que sí tenía yo que estudiar medicina. Ya es así que después de 1 año y medio mis padres reúnen un dinero y yo puedo inscribirme a la universidad privada y ahí empezó la historia, ¿no? Cuénteme, doctor, sobre sus inicios ya como médico profesional. Bueno, mi primer trabajo fue en la alcaldía. Trabajé 1 mes gratis, ya que las instituciones públicas no es novedad, todas son mal manejadas, porque acá se habla de un sistema de salud que no existe. Existe una organización mundial de la salud, pero no existe un sistema mundial de salud. Y acá se habla de un sistema de salud que es pésimo, y yo eso lo vengo viviendo desde que soy niño, desde que uno saca fichas, desde que hace cola. Hay un mal manejo, ¿no? La verdad que mi objetivo es algún día llegar a un ministerio, ser autoridad y cambiar muchas cosas que están mal y que no es novedad. Pero me acuerdo que mi primer trabajo fue en la alcaldía, en el centro del adulto mayor. Ahí trabajé más de 1 mes gratis. Al final me revocan mi contrato y esos fueron mis inicios. Después yo quedo sin trabajo, tenía algunos trabajos en el gimnasio, porque siempre también he sido deportista desde que aprendí a caminar. Entonces en el gimnasio atendía pacientes con lesiones, atendía atletas. Entonces ahí despierta esta pasión por el deporte, por la medicina deportiva. Esto te hablo son 9 años que ejerzo ya en noviembre, entonces esto te hablo hace unos 8 años, ¿no?, atrás, en el 2017, 2018. Y resulta de que ahí descubro también que me apasiona la medicina deportiva, ¿no?, en mis inicios. Pero siempre me gustó la cirugía, ya que mi padre es cirujano y yo
Me acuerdo desde que tengo conciencia, siempre lo cuando él me llevaba a sus turnos, me llevaba a los hospitales y yo paraba con él. Entonces, mis inicios son eso. Mis inicios son que me doy cuenta a la gente, cómo atenderla. Y te cuento una anécdota buena de mis inicios. Me acuerdo que mi segundo trabajo fue la Caja Petrolera de Salud en emergencia, que esa es una de las emergencias más concurridas de Santa Cruz. Y es difícil, hay hartísimos pacientes. Y yo no tenía tanta experiencia. Tenía unos 5 meses de experiencia, 6. No tenía ni un año de experiencia. Para que un médico se diga que tiene experiencia, por lo menos son 2 años seguidos que tiene que ejercer para que ya domine, ¿no? Y yo solo ejercía 5 meses. Surge un contrato en la Caja Petrolera de Salud y siempre uno cuando hacía un nuevo trabajo había una inducción y me dicen, no, usted empieza el lunes y me hablan eso viernes, entonces, y la inducción, no va a haber inducción. Entonces ahí la persona que me ayudó a entrar a la Caja Petrolera de Salud agarró prácticamente y me lanzó al abismo. Yo aprendía a volar y sobrevivía, o no volaba y me estrellaba. Entonces ese fue mi inicio. Mi inicio fue directo a una emergencia concurrida, pacientes letales, graves, infartos, personas que llegan muriendo, ¿no? Y tener la capacidad de trabajar bajo presión y la actitud para atender bien y resolver esos problemas.